Tengo 54 años y durante la mayor parte de mi vida creí que lo tenía todo resuelto. Trabajé duro, mantuve el corazón protegido y me convencí de que el amor real, el complicado, el desordenado, era cosa de mujeres más jóvenes, con más tiempo libre. Mi matrimonio terminó en silencio hace una década y, desde entonces, simplemente he existido. Pensaba que estaba bien así. Mantenía las cosas ordenadas, predecibles, profesionales. Pero lo que ocurrió aquel día en el coche abrió una grieta en mí que ni siquiera sabía que seguía viva. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Empezó un jueves de esos que parecen arrastrarse solo para fastidiarte. La oficina estaba cargada. La impresora se había atascado por tercera vez y mi jefe tenía uno de esos días en los que hasta respirar demasiado fuerte podía provocarle una regañina. Me quedé más tarde de lo habitual, atando cabos sueltos, como siempre. Así había sido siempre, fiable, meticulosa, invisible de las formas correctas. Su hijo Ryan había estado en el edificio aquella tarde. Ayudaba con un problema en la sala de conferencias principal, algo relacionado con una actualización de seguridad de la red. Lo había visto por allí 3 o 4 veces antes. 30 y tantos, alto, delgado, el tipo de hombre que parece demasiado joven para ser tan seguro de sí mismo. Tenía los ojos de su madre, marrones, cálidos, pero más afilados en las comisuras. Amable, pero observador. No solo te miraba, te veía. Mientras recogía el bolso y el abrigo, las luces del pasillo parpadeaban bajas. Los sensores de movimiento me recordaban que era la última en el edificio. Ryan apareció justo entonces, cerrando con llave la sala de servidores. ¿Te vas ya?, preguntó. Asentí. Por fin. Creo que he estado luchando contra esa impresora más tiempo del que tardó Edison en inventar la bombilla. Se rió. Una risa genuina y profunda que se sintió bien después del silencio de la oficina vacía. ¿Has aparcado lejos? Al otro lado del aparcamiento, en mi sitio habitual, bajo la lámpara que parpadea. Miró por la ventana. Las nubes se habían acumulado espesas y rápidas. La lluvia golpeaba suavemente el cristal, amenazando con algo más fuerte. Déjame llevarte, dijo, ya caminando hacia la salida con esa confianza casual que algunos hombres llevan sin darse cuenta. Está oscuro y empieza a llover a cántaros. Dudé. No era que me sintiera incómoda. No lo estaba. Pero se sentía diferente. Algo en la oferta, algo en él, me hizo pausar un segundo más de lo normal. ¿Estás seguro?, pregunté, tratando de sonar ligera. Se giró y me ofreció una pequeña sonrisa. No lo ofrecería si no lo estuviera. Así que lo seguí. Su coche estaba limpio y olía levemente a cedro y cuero. Ajustó la calefacción en el momento en que entré, como si ya supiera que la oficina se convertía en un refrigerador después de horas. Fue atento, no agobiante, simplemente agradable. Salimos del aparcamiento. Los limpiaparabrisas se movían rítmicamente contra la lluvia creciente. ¿Siempre te quedas tan tarde?, preguntó. Lo miré. Alguien tiene que hacerlo. Sonrió con suficiencia. Eso es lo que mi padre siempre dice. Me reí por lo bajo. Bueno, no se equivoca, solo que normalmente lo dice mientras sale por la puerta una hora antes. Ambos nos reímos y el silencio que siguió no fue incómodo. Se sintió fácil. La conversación fluyó. Trabajo, música, nada y todo. Me habló de sus proyectos paralelos, de la cabaña que estaba arreglando cerca del lago. Yo mencioné que solía dibujar cuando era más joven, que la vida se había vuelto demasiado ocupada para eso. No sé por qué se lo conté. Ni siquiera había pensado en ello en años. En un semáforo me miró de esa forma otra vez. No coqueta, no demasiado intensa, solo presente. ¿Alguna vez piensas en lo que estarías haciendo si no hubieras tomado el camino seguro?, preguntó suavemente. Era una pregunta simple, pero me golpeó en un lugar que no había tocado en años. Miré por la ventana. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en niebla. Las luces de la calle bañaban todo en un tono dorado suave. Todo el tiempo, dije. Asintió lentamente, como si entendiera más de lo que debería. Llegamos a mi casa más rápido de lo que esperaba. Señalé el camino de entrada. Esta de aquí. Entró. Mantuvo el coche en marcha, pero no apresuró la despedida.
Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Gracias por el viaje, dije, alcanzando la manilla. Me tocó el brazo suavemente. Solo 2 dedos, apenas allí, pero me hizo pausar. Lo decía en serio, ¿sabes? Dijo en voz baja. Sobre no tomar siempre el camino seguro. Había algo en su voz, suave pero seguro, que me apretó el pecho. Asentí levemente y salí al aire fresco. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sentí sus ojos sobre mí. No de una forma que me hiciera sentir cohibida, sino de una forma que me hacía sentir vista. Y por primera vez en mucho tiempo no estaba segura de que estaba dejando atrás ni hacia qué podría estar caminando. No dormí mucho aquella noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el crujido ocasional de la casa y el suave tic-tac del reloj en la mesita de noche. Pero mi mente estaba en otra parte, de vuelta en ese coche, en esa pausa antes de abrir la puerta, con el peso de las palabras de Ryan resonando en mis oídos. Ni siquiera era lo que dijo. Era la forma en que lo dijo. Como si no estuviera hablando solo de carreras o aficiones. Como si se refiriera a mí. Como si viera algo en mí que había pasado años escondiendo bajo una vida pulida y práctica. A la mañana siguiente me puse un suéter azul marino suave que no había tocado en años. Se ceñía un poco demasiado en la cintura, pero resaltaba el color de mis ojos y me hacía sentir algo cercano a lo vibrante. Me dije que era tonto, que nadie lo notaría, pero una parte de mí esperaba que alguien lo hiciera. No esperaba ver a Ryan tan pronto. Pero cuando salí a almorzar y me dirigí hacia el café de la esquina, allí estaba él, sentado en el banco de afuera con un café en la mano, desplazándose por el teléfono como si perteneciera a la escena. Levantó la vista justo cuando pasé. Vaya, vaya. El destino ataca de nuevo. Levanté una ceja, sonriendo a pesar de mí misma. Este café tiene unos sándwiches excelentes. El destino no tiene nada que ver. Claro, dijo, levantándose y tirando el vaso. ¿Te importa algo de compañía? Terminamos sentados en una pequeña mesa junto a la ventana. No era una cita, pero tampoco se sentía como un simple almuerzo. Hizo preguntas reales sobre mi trabajo, sobre mi hija que vivía al otro lado del país, sobre lo que hacía los fines de semana cuando nadie me pedía nada. Le conté cómo solía amar ir sola a los museos de arte, cómo me perdía en las pinturas e imaginaba quiénes eran las personas que las habían sentido cuando el pincel tocaba el lienzo. Le conté que no lo había hecho en años, que la vida se había llenado de recados, de compras de supermercado y de esas rutinas silenciosas en las que uno se acomoda como en un par de zapatos viejos. Ryan escuchaba. No con los asentimientos distraídos a los que estaba acostumbrada de hombres que solo esperaban su turno para hablar. Se inclinaba hacia adelante, hacía preguntas de seguimiento. Me hacía sentir que mi vida seguía siendo interesante, que aún valía la pena ser curiosa al respecto. Cuando terminamos, empecé a alcanzar la cartera, pero me detuvo. Invito yo, dijo con una sonrisa cálida. Te debo por el entretenimiento de la oficina de ayer. ¿Te refieres a mi épica batalla con la impresora? Esa misma, dijo. Legendaria. Al salir, el viento había arreciado y me lanzó el cabello sobre la cara. Levantó la mano sin pensarlo y me lo apartó suavemente. Sus dedos rozaron mi mejilla durante un segundo demasiado largo. Me quedé congelada, no por miedo, sino porque algo cambió en mí. Algo no dicho pasó entre nosotros en ese momento. Un pulso de conciencia, una onda. Se aclaró la garganta y dio un paso atrás. Lo siento. Sacudí la cabeza. No lo sientas. Hubo un silencio. No fue incómodo, pero planteaba una pregunta que ninguno de los dos dijo en voz alta. Me miró entonces y su voz fue más baja que antes. ¿Alguna vez querrías, no sé, hacer algo? No solo almorzar en un café por el que casualmente pasas. Abrí la boca y luego la cerré. No era porque no quisiera. Era porque sí quería, y eso me asustaba. Ryan era el hijo de mi jefe, más joven, no por una generación, pero lo suficiente para que la gente levantara las cejas. Ya podía oírlos, compañeros de trabajo, viejos amigos, mi propia crítica interna susurrando que debería saberlo mejor. Pero en ese momento no estaba pensando en ninguno de ellos. Estaba pensando en lo viva que me sentía, en lo vista que me sentía. Así que asentí. Está bien. Su sonrisa se amplió. No triunfante, no arrogante, solo feliz. Te escribiré.
dijo. Y lo hizo. Más tarde esa noche, mientras estaba en la cocina con una copa de vino mirando la calle tranquila, mi teléfono se iluminó. Un mensaje simple. ¿Estás libre el sábado? Lo miré durante mucho tiempo y luego escribí de vuelta. Sí. No sabía hacia dónde llevaría ese camino, pero por una vez no estaba buscando el giro más seguro. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la mañana preocupándome por qué ponerme, lo cual era absurdo porque habíamos acordado mantenerlo casual. Ryan había mencionado algo sobre conducir hasta el lago y comprar comida en un pequeño restaurante de carretera que le encantaba. Aún así, me quedé frente al espejo demasiado tiempo, probándome diferentes blusas, entrando y saliendo de jeans, arreglándome el cabello, hasta que simplemente me reí de mí misma. Finalmente me decidí por una camisa de algodón suave, lo suficientemente ajustada para sentirme halagada, pero lo suficientemente relajada para parecer que no estaba intentándolo, lo cual, por supuesto, sí estaba haciendo un poco. Llegó a mi camino de entrada justo a tiempo. Su coche brillaba bajo el sol de la tarde temprana. Salió llevando una camisa de franela azul marino sobre una camiseta blanca, una ligera brisa atrapando su cabello. Parecía una versión natural y sin esfuerzo de sí mismo. Hizo una pausa. Su mirada me recorrió. Increíble. Sentí que el calor subía a mis mejillas. Tú también, dije, esperando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. El trayecto hasta el lago fue tranquilo. La autopista se extendía frente a nosotros, flanqueada por árboles de principios de verano que empezaban a florecer por completo. La radio sonaba bajito, algo acústico y suave. No hablamos mucho al principio, pero el silencio era fácil, compañero. Eventualmente pregunté por el lago. No es gran cosa, dijo. Solo un lugar al que mi mamá nos llevaba cuando éramos niños. Hay un pequeño muelle que ya casi nadie usa. Pensé que te gustaría. Y me gustó. Cuando llegamos estaba incluso más tranquilo de lo que imaginaba. El lago brillaba bajo el cielo azul pálido, el agua quieta e intacta excepto por las ocasionales ondas de una brisa que pasaba. El muelle se extendía como un camino olvidado, desgastado, pero firme. Caminamos hasta el borde y nos sentamos, dejando que las piernas colgaran. Durante un rato solo escuchamos los pájaros, el susurro distante de los árboles y el crujido de la vieja madera debajo de nosotros. ¿Por qué me trajiste aquí? Pregunté suavemente. Ryan no respondió de inmediato. Miró hacia el agua, sus dedos trazando ociosamente la madera a su lado. Supongo, dijo lentamente, que porque me recuerdas a este lugar. Me giré hacia él, desconcertada. Es tranquilo, hermoso, y pasado por alto por la gente que no sabe cómo verlo realmente. Las palabras me golpearon de una forma que no esperaba. Bajé la mirada a mis manos, conteniendo un poco la respiración. Tienes una forma de decir cosas que cortan directo, dije suavemente. Me miró entonces. Realmente me miró. ¿Quieres que pare? No, susurré. Todavía no. Nos quedamos así durante mucho tiempo, simplemente estando allí. La luz del sol cambió y se volvió dorada mientras la tarde avanzaba. En algún momento me incliné hacia él sin pensarlo y él no se apartó. Su brazo rozó el mío y el calor de él se asentó en mi piel como si perteneciera allí. Eventualmente se giró hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo personal? Asentí. ¿Por qué te mantienes tan cerrada? Eso me hizo pausar. Creo que empecé porque durante mucho tiempo nadie pidió ver nada más profundo, y era más fácil no ofrecerlo. Me observó atentamente, su expresión ilegible. Pero quiero hacerlo, añadí. Ahora. Quizás contigo. Fue entonces cuando extendió la mano hacia la mía. No con fuerza, solo un gesto suave y abierto. Se la dejé tomar. No estoy tratando de apresurar nada, dijo en voz baja. Pero te veo. Y me gusta lo que veo. Se me cerró la garganta, no porque no le creyera, sino porque una parte de mí finalmente sí lo hizo. Nos quedamos hasta que el cielo se volvió de un rosa suave. En el camino de regreso no hablamos mucho, pero el silencio había cambiado. Era más pesado, más cálido. Algo había cambiado y ambos lo sentíamos. Cuando se detuvo frente a mi casa, apagó el motor, pero no se movió. Me desabroché el cinturón y lo miré. Lo pasé bien, dije. Yo también. Pasó un segundo. No estoy segura de qué es esto,
dije, con la voz baja, pero sé que no es nada. Se inclinó un poco. No para besar, solo para estar más cerca. No es nada, dijo. Es el comienzo de algo, si lo dejamos ser. Asentí. Luego abrí la puerta. Antes de salir me giré. Ryan. Sí. Gracias por verme. Sonrió. No solo con los labios, sino con toda la cara. Y aquella noche, cuando me fui a la cama, el silencio ya no se sentía solitario. Se sentía lleno. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero no del tipo de silencio que había conocido antes. Era un silencio dentro de mí, como un asentamiento, como algo que finalmente había sido nombrado después de años de fingir que no necesitaba sentir nada más que conformidad. Y ahora que lo había sentido, ya no podía volver atrás. Ryan y yo no nos vimos durante unos días. El trabajo estaba ocupado. La vida se interpuso, como suele hacer. Pero nos escribimos mensajes. Nada dramático, nada exagerado, solo chequeos, pensamientos compartidos, el tipo de mensajes que me hacían sonreír en silencio sobre el café de la mañana. A mitad de semana me preguntó si podía pasar. Tenía una razón. Dijo que había dejado algo en la oficina y necesitaba ayuda para encontrarlo. Ambos sabíamos que no era realmente eso. Apareció justo después del atardecer. Había encendido unas velas alrededor de la sala de estar, más por costumbre que por intención, pero el cálido resplandor iba bien con el ambiente. Llevaba mi suéter más suave y unos jeans que habían visto mejores años, pero que me quedaban como un recuerdo. Cuando abrí la puerta se veía cansado, pero se iluminó en el momento en que me vio. «Hola», dijo al entrar. «Espero que no sea demasiado tarde». «Para nada», contesté. «¿Quieres té, o algo más fuerte?» Sonrió. «Él te suena perfecto, en realidad». Nos sentamos en el sofá con las tazas en la mano y dejamos que el silencio se extendiera entre nosotros otra vez. Cómodo ahora. Familiar. Como si nos conociéramos desde hace más tiempo del que realmente teníamos. Luego preguntó: ¿alguna vez lamentas no haber hecho más por ti misma antes? La pregunta no pretendía herir, pero golpeó profundo. Dejé la taza y pensé un momento. A veces, admití. Pasé muchos años construyendo una vida que se veía bien por fuera. Un trabajo fiable, una rutina estable, una cocina limpia y facturas pagadas a tiempo. Pero dejé partes de mí atrás para hacerlo. Las partes curiosas, las apasionadas, las valientes. Asintió lentamente. Pero todavía están ahí. Creo que sí, dije. Solo necesitaban que alguien me recordara. Me miró entonces con ojos suaves y firmes. No estoy tratando de salvarte, si eso es lo que piensas. Lo sé, contesté en voz baja. Pero me hiciste recordar que tengo permiso para querer algo. Incluso si es desordenado, incluso si no encaja perfectamente en las expectativas de todos los demás. El espacio entre nosotros se estrechó, no en distancia, sino en comprensión. Extendió la mano otra vez, suavemente, tomando la mía. Esta vez no dudé. No quiero ser algo de lo que te arrepientas, dijo. Y no quiero que sientas que me debes nada. Solo quiero estar en esto contigo, a donde quiera que vaya. Mi corazón dolió de esa forma cálida y expansiva que solo viene de oír exactamente lo que no te dabas cuenta de que necesitabas. Ninguno de los dos sabe qué viene después, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo de descubrirlo. Se inclinó entonces, lentamente, haciendo la pregunta no con palabras, sino con presencia. Y cuando nuestros labios se encontraron, no fueron fuegos artificiales ni música grandiosa. Fue algo más silencioso, más profundo, como un suspiro después de contener la respiración durante años. No nos apresuramos. No lo necesitábamos. El beso terminó, pero el momento no. Nos quedamos cerca, las frentes tocándose, las manos aún suavemente entrelazadas, como si estuviéramos sosteniendo algo frágil entre nosotros. Más tarde, después de que se fue, me quedé junto a la ventana y vi las luces traseras desaparecer por la calle. Sentí una mezcla de maravilla y miedo, porque empezar de nuevo a los 54 no es fácil. No hay planos para este tipo de cosas. No hay garantías. Pero también había algo más. Esperanza. Esperanza real y tranquila.
Había pasado demasiado tiempo dejando que la vida sucediera a mi alrededor. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para entrar en ella de nuevo. No como la empleada de alguien, no como la exesposa de alguien, ni siquiera como la madre de alguien, sino como yo. Y tal vez, solo tal vez, eso era todo.